Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Con la experiencia atesorada durante esta legislatura que ahora termina y habiendo cosechado además el respeto y la admiración, porque es así, de todo el arco parlamentario, Óscar Urralburu encabeza la candidatura de Podemos Equo a la Asamblea Regional con la intención de obtener al menos una representación que sea determinante para el futuro gobierno de la comunidad autónoma. Señor Urralburu, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va el nivel de cansancio de esta campaña / campañas sin precedentes en la región de Murcia? Pues yo creo que es la primera campaña continua, que llevamos ya casi 2 meses con ella, pero bueno, sabemos que nos queda ya apenas poco más de una semana y que vamos a terminar muy bien, con ilusión y seguramente una remontada progresiva. Comentábamos en tono jocoso en maquillaje, le decíamos, imagina que no haya acuerdos posibles en función de los resultados y haya que ir a nuevas elecciones. Bueno, se ha hecho un silencio que era revelador. Preferimos no barajar ese escenario, ¿verdad que no? Bueno, nos gustaría conocer, señor Urralburu, propuestas concretas que ayuden a la gente a elegir su opción política. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo económico que ustedes plantean para la región de Murcia? Ya sé que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero ¿cómo quieren hacer de esta comunidad un territorio que sea próspero? ¿Ha de ser un modelo que siga sustentado sobre la agricultura, la industria, el turismo? ¿Hay alternativas? Es una pregunta con un espectro de respuesta muy amplio, pero bueno, cuéntenos un poco. Desde Podemos Equo somos muy conscientes de que el empleo lo crean los empresarios, pero también es verdad que en momentos importantes esa visión de región, esa visión de país, esa orientación estratégica tiene que ser dirigida desde los poderes públicos, que son los poderes verdaderamente democráticos, ¿no? Donde tienen que garantizarse un reparto de funciones en los diferentes sectores industriales que garanticen el avance del país. En la región de Murcia, la productividad económica del año 2018 ha sido cero. El crecimiento de la producción industrial negativo, menos 6,6%. Vemos que el turismo está estancado y que la agricultura también tiene sus limitaciones. Lo hemos visto en el caso del Mar Menor, lo hemos visto también en las implicaciones que va a tener el cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos. Es decir, que podríamos perfectamente aseverar sin demasiada duda que el modelo de crecimiento que ha dibujado el Partido Popular durante los últimos 24 años no tiene más margen de mejora. Hay que hacer una economía mucho más productiva, hay que hacer una economía que aporte valor añadido y que mejore los salarios, porque la realidad es que el nivel de competitividad y de productividad, el nivel salarial en la región de Murcia es de los más bajos del país. Nosotros creemos que hay que hacer una renovación por completo del modelo productivo y no va a haber renovación del modelo productivo sin abordar una transición energética. Lo llevamos 4 años diciendo y no vamos a decir nada nuevo. En el año 2005-2010 había una industria en la región de Murcia muy potente en materia de energía fotovoltaica, de transición hacia las energías renovables. Teníamos la mano de obra, teníamos el conocimiento, teníamos las empresas. Todo eso ha desaparecido. Había un tejido productivo que daba empleo a más de 10.000 trabajadores. Nosotros proponemos recuperarlo. Proponemos recuperarlo con el impulso del Gobierno regional. Ya en la Asamblea Regional hemos propuesto una ley de energías renovables, de autoconsumo y autogeneración, que ha sido la primera vez en la democracia regional que trasladamos una ley al Congreso de los Diputados para regular una cuestión tan importante como la energía en este país. Eso se ha convertido en un Real Decreto del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que no recoge toda la ambición que teníamos en nuestra propuesta inicial, pero es un primer paso. Creemos que hay mucho margen todavía de mejora también en la aplicación regional, pues para conseguir, por ejemplo, que los polígonos industriales puedan tener producción energética propia, para conseguir que las cooperativas puedan tener producción energética propia, que las comunidades de vecinos, que haya empresas que puedan inyectar, una cosa que hemos hablado mucho con las cooperativas de agricultores. Si el agua está cara, podemos hacer más barata la energía y, por tanto, sacar el producto con mayor competitividad sin tener que bajar los salarios. Es decir, la transición energética es clave. Por ahí podemos perfectamente, en un plazo relativamente corto, recuperar entre 5 y 10.000 puestos de trabajo. Pero hace falta dar una revisión completa al sector turístico. El turismo en la región de Murcia no puede estar estancado en los años 70. Hay que hacer una revisión mucho más contemporánea del turismo y colocar las enormes riquezas, las potencialidades de la región de Murcia en materia de cultura, de patrimonio, de tradiciones, de paisaje
de valor también climático que lo tiene la región de Murcia, no solamente en las temporadas altas de Semana Santa o de verano, sino a lo largo de todo el año. Ese potencial hay que explotarlo y colocarlo con buenos productos turísticos en el mercado nacional y en el mercado internacional, para darle rendimiento a toda nuestra infraestructura turística y, es verdad, también actualizar esa infraestructura hotelera que es muy precaria en la región de Murcia. Eso nos permitiría también mejorar las condiciones laborales de un sector que está muy castigado. En el sector de la hostelería, el convenio colectivo, por ejemplo, tiene un retraso en su actualización de 10 años y están ahora mismo cobrando 928 euros al mes los trabajadores y fundamentalmente las trabajadoras de la hostelería y mucho menos todavía las trabajadoras, las Kelly, las trabajadoras, las camareras de piso en el sector hotelero. Junto a eso hay que plantear una reindustrialización de la región de Murcia en el proyecto de las potencialidades de cada lugar, en el noroeste, en el altiplano, vinculado también con los sectores tradicionales de la industria en la región de Murcia, pero dándoles un paso nuevo, un nuevo avance a través de la industria 4.0 y de la digitalización. Y ahí hace falta que el Instituto de Fomento y el Instituto de Crédito de la región de Murcia estén impulsando a las pymes, a los emprendedores que tienen muchas ideas, pero que hay que coordinarlas hacia un lugar que sea de verdad productivo y hacerlo descentralizándolo, porque precisamente lo que nos permite la economía digital es que no todo se tenga que concentrar en la ciudad de Murcia o en la ciudad de Cartagena, sino que extendamos el tejido productivo a lo largo de la región. Es una buena manera también de crear riqueza en los territorios y asentar la población en los territorios, que es uno de los grandes problemas y retos del siglo XXI que tiene la región de Murcia, el despoblamiento del interior. Evidentemente con eso no es suficiente, también hay que apostar por formas nuevas de la economía y creemos que la región de Murcia tiene toda la potencialidad para ser un nodo logístico en el Levante. Algo que se lleva mucho tiempo diciendo, pero que no se hace, ¿no? El otro día en el debate hablábamos, ayer por la tarde, del Gorguel. Pues nosotros que creemos, como cualquier empresario, como cualquier autónomo, como cualquier emprendedor, como cualquier trabajador o funcionario público, que lo que tiene lo tienes que exprimir a las infraestructuras, los recursos disponibles las tienes que exprimir hasta sus últimas consecuencias. Y no hace falta hacer un macropuerto en el Gorguel si no tenemos en funcionamiento el puerto de Cartagena y especialmente la dársena de Escombreras al 100%. Una dársena que tiene una potencialidad de 800.000 contenedores está ahora mismo en el 10%, en 78.000 el último año. Hay que hacer ya la zona de actividad logística y el puerto seco en Los Camachos, en suelo público, que es lo que defiende Podemos y que se pueden conseguir fondos europeos para conseguirlo y conectarlo con el corredor mediterráneo. La Comunidad Valenciana ha hecho los deberes la última legislatura, con un gobierno progresista. Andalucía ha terminado también sus deberes. Nosotros tenemos que conectar por la vía interior el corredor de Camarillas electrificado y tenemos que hacer electrificado también el corredor mediterráneo para no solamente transportar personas, sino también transportar mercancías de una manera mucho más rápida al centro de Europa. Bueno, ahí queda dibujado por lo menos los trazos generales de cuál sería su modelo económico. Y sobre infraestructura le quería preguntar ahora. Yo creo que son los temas que a fin de cuentas a la gente le interesan, pero no sobre el AVE y el aeropuerto, que también puede hablar de ello si quiere, sino le quiero preguntar por las infraestructuras que utilizan la inmensa mayoría de los habitantes de esta región. El que coge el autobús para ir a Granada porque no hay tren, o el que tiene que venir de Lorca a Murcia a estudiar a la universidad en el cercanías a diario, o los que transitan por nuestras carreteras y autovías. ¿Qué planes, cuál es su propuesta en ese sentido? Ya le digo que si quiero hablar del aeropuerto del AVE, pero es que eso ya lo sabemos. Hablo del aeropuerto del AVE en una frase. Aeropuerto, AVE y la autopista rescatada de Cartagena-Vera nos han costado en su conjunto más de 600 millones de euros en la región de Murcia. Si hubiéramos invertido la 10ª parte en la mejora de las infraestructuras, en la mejora, por ejemplo, de los cercanías, de esos instrumentos de movilidad, de esos trenes de cercanías, de esos autobuses urbanos e interurbanos que utilizan millones de murcianos, de usuarios, el 1,5 millones de murcianos durante todos los días, a lo largo de los 365 días del año, pues para ir a trabajar, para ir a hacer sus compras, para desplazarse a ver a la familia, para ir a hacer sus estudios, sin los problemas que han tenido, problemas de la situación en la que están cercanías, de anticuado, con cortes permanentes, con averías de los trenes. Es imposible hacer una semana completa en el tramo Lorca-Murcia, por ejemplo, para estudiar un estudiante, un tren que coge 4,5 millones de viajeros al año
en la región de Murcia sin tener 2 o 3 averías a la semana. Es insostenible esta situación y eso tiene que ver con el abandono de las infraestructuras de movilidad, esas infraestructuras, esas carreteras, esas vías férreas, esos autobuses interurbanos que son los que utilizamos casi todos, ¿no? Pues la clave está en mejorar, en garantizar que se crea un consorcio regional del transporte. La EPA de transporte público en la región de Murcia se perdió hace unos años por la incompetencia del gobierno de Valcárcel y de Cámara. Hay que garantizar la intermodalidad, es decir, que tenemos una frecuencia y una localización de ese transporte público pues conectado con otro tipo de transportes, que se pueda trasladar también la movilidad en bicicleta urbana, que se puedan hacer buenos aparcamientos disuasorios en los entornos en los que hay más frecuencia de tráfico urbano y rodado, porque la realidad es que no podemos seguir saturando las vías de transporte solamente con el transporte personal, con el transporte individual. Sabemos que esto tiene un impacto climatológico muy importante. Hemos visto los picos de contaminación que se han dado fundamentalmente en Murcia y en Cartagena en los 2 últimos inviernos, y la clave está en democratizar la movilidad, en garantizar que hay un mayor acceso a esa movilidad, en que se le facilita el transporte a los trabajadores, por ejemplo, a los polígonos industriales, que es una cosa que demandan todos los trabajadores, todos los sindicatos cuando nos reunimos con ellos, incluso los propios gestores de los polígonos industriales y los propios empresarios. ¿Por qué no hay una línea de autobús o varias líneas de autobús en los grandes polígonos industriales? Por ejemplo, el polígono oeste en la base de Alcantarilla, donde se puede ver la precariedad del transporte interurbano en esta localidad, ¿no? Entonces hay que mejorarlo y hay que hacerlo con una visión estratégica en el conjunto de la región. Le pregunto ahora por sanidad. Negar que tenemos un sistema público de salud magnífico sería negar la evidencia, pero es mejorable, naturalmente, muy mejorable. ¿Tienen ustedes la fórmula para digamos, eliminar o paliar todas esas carencias que tiene el sistema, las listas de espera, la desigualdad de servicios según las áreas de salud? ¿Tienen ustedes la fórmula para conseguirlo y al mismo tiempo que el sistema público de salud sea medianamente sostenible? Pues lo hemos dicho, y la fórmula está escrita también tanto por organismos internacionales como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, y se puede hacer con los recursos que se están gastando actualmente. Simplemente hay que cambiar el enfoque. Tenemos un sistema sanitario que es la envidia en todo el mundo, pero es verdad que tiene defectos estructurales muy importantes. Y es que tiene una orientación excesivamente medicalizada y una orientación excesivamente a cubrir la enfermedad y no tanto a prevenir, como dice la Constitución en su artículo 16, prevenir la enfermedad y promocionar la salud. Para conseguir eso hace falta centrarse fundamentalmente en la atención primaria. Es lo que dicen todos los organismos internacionales. Cuanto más inviertes en atención primaria, menos tienes que gastar posteriormente en paliar los problemas de la enfermedad. Y en la región de Murcia, cuando te recomienda la Organización Mundial de la Salud que la inversión del total de la inversión en salud, el 25% sea en atención primaria, en los centros de salud nos encontramos con que estamos invirtiendo el 13,8%. Por tanto, hay que contratar más médicos, hay que hay que mejorar la atención a la ciudadanía, ampliando los tiempos de prestación, de dedicación al paciente, porque el paciente tiene que irse con la información suficiente, tiene que ver que el médico tiene tiempo para atenderle, tiene que comprender muy bien cómo se tienen que tomar sus medicaciones y cuáles son las prácticas que tiene que cambiar en su vida cotidiana para mejorar su salud, y hay que convertir el centro de salud en el centro fundamental de la promoción de la salud. Allí tenemos que incorporar nuevos profesionales de enfermería, nuevos profesionales de fisioterapia, nuevos profesionales sanitarios. También hay que incluir los propios elementos tecnológicos de diagnosis, porque eso también es un problema en los aumentos de los tiempos de espera, en las listas de espera. Si el médico de cabecera puede hacerte directamente la ecografía, la radiografía o los análisis pertinentes, va a haber una diagnosis previa que va a evitar la derivación a especialistas y va a evitar, por tanto, el alargamiento de los tiempos de espera en las listas de espera. Lo que no puede ser es que estemos todos los años invirtiendo más dinero en sanidad, privatizando más, concertando más y derivando más a la privada, que tiene un altísimo coste presupuestario la atención a los pacientes, y al mismo tiempo vayan incrementándose las listas de espera. Algo no está funcionando y desde nuestro punto de vista hace falta más transparencia y mucha más objetividad en la gestión del Servicio Murciano de Salud.
Usted procede del mundo de la educación. Estamos en una comunidad donde la inversión pública por alumno es muy inferior al de otros territorios. Estamos en una comunidad donde los resultados académicos y el índice de absentismo escolar es, cuando menos, preocupante, por utilizar un calificativo suave. ¿Cómo se corrige todo esto desde el punto de vista de Podemos ECO? Bueno, eso lo hemos dicho mucho tiempo. El Partido Popular ya no tiene ninguna excusa. Lleva 20 años gestionando la educación y cuanto más años pasan y cuanto más aumenta la concertación educativa, más crece el abandono educativo temprano y más crece el fracaso escolar. La pieza angular del futuro, y de un futuro como el que necesita la región de Murcia, que es con una mano de obra cualificada, con una mano de obra que esté muy formada y que tenga capacidad de conformarse como una ciudadanía de futuro y de progreso en esta región, con capacidad de adaptación también a los nuevos escenarios que van a ser muy complejos a lo largo del siglo XXI, se tiene que basar en una formación básica y una formación profesional y una formación universitaria de calidad. Y esto no lo está ofreciendo el Partido Popular. Hay algunos que están haciendo negocio con la educación y nosotros lo que tenemos que garantizar es igualdad de oportunidades a todos, a todas las alumnas en los centros educativos, que el profesorado está en buenas condiciones, no tan precarizado como está ahora mismo, ha crecido otra vez muchísimo desde mi época sindical, ha vuelto a crecer de manera exponencial el número de interinos en las aulas, la precariedad en las aulas, se ha saturado también el número de alumnos en las aulas, con lo cual tenemos menos profesores, los tenemos más en precario y los tenemos además con muchos más alumnos, con lo que la prestación de la atención diversificada y atendiendo a la característica de cada alumno para que puedan desarrollar unos itinerarios formativos más individualizados se dificulta muchísimo, ¿no? Entonces hay que reordenar completamente el sistema, hay que hacerlo con una vocación de que la mejora en los resultados globales puede redundar en una mejora muy importante del mercado de trabajo y de las oportunidades de las generaciones jóvenes. Y no se pueden poner excusas. Aquí no cabe decir la ley de unos o la ley de otros, porque las diferentes leyes en diferentes comunidades autónomas están comportándose con diferente efecto. La realidad es que cómo está aplicando aquí y cómo está gestionando aquí el Partido Popular la educación con el apoyo de Ciudadanos en los últimos 4 años nos está provocando mucho fracaso escolar. Por tanto, hay que cambiarlo por completo. Creemos que hay que invertir más, hay que alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto en la región de Murcia y hay que invertir sobre todo mejor, hay que invertir en aquellos sectores que son prioritarios, hay que desarrollar más la formación profesional diversificada, mucho más móvil y en un sentido dual, conectando no solamente la enseñanza con la empresa, sino también la empresa con la enseñanza y sobre todo conectando la universidad con el sector de la formación profesional superior y conectando la empresa con la universidad, que se nos olvida muchas veces que la investigación que desarrollan las universidades no tiene el desarrollo que debería tener el sector privado. Bien, y ahora, ¿cómo se financia este modelo de región que usted dibuja? Su modelo de infraestructura, su modelo educativo, su modelo sanitario, ¿cómo se financia todo esto? ¿Mediante el incremento vía impositiva? No lo sé, porque la pregunta es, está muy bien lo que usted plantea, pero ¿quién lo paga y cómo se paga? Pues ¿quién lo paga? Lo tiene que pagar la ciudadanía en su conjunto a través de sus impuestos, pero creemos que no hace falta aumentar significativamente los impuestos. No hay que hacerlo, de hecho, en la región de Murcia, salvo en el caso de sucesiones y de donaciones, que si me permites te lo explico ahora mismo. Es evidente que la próxima legislatura tiene que ser la legislatura de la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica. Es evidente que la región de Murcia ha salido muy perjudicada del modelo del año 2009 y es evidente que hay 2 responsabilidades claras. La responsabilidad del Partido Popular, del gobierno de Mariano Rajoy, que no se nos puede olvidar, Mariano Rajoy subió 52 veces los impuestos a los españoles durante sus 7 años de gobierno, y López Miras y el gobierno de Pedro Antonio Sánchez, que no han hecho nada para presionar al gobierno de Mariano Rajoy y que se pudiera modificar ese sistema de financiación tan injusto. Nosotros tenemos un modelo en Podemos, lo hemos pactado, creo que somos el único partido en España que tiene un modelo pactado. Ese modelo pactado supondría para la región de Murcia de manera automática entre 750 y 850 millones de euros más al año, que es una cantidad que nos permitiría abordar muchos de los retos que estamos planteando y poniendo encima de la mesa. Creemos que hay que hacerlo en los próximos 4 años sin falta y mientras tanto creemos que hay que exigirle a Pedro Sánchez que haga un adelanto de situación entre 200 y 400 millones más de recursos anuales para poder abordar los retos que tenemos que abordar en esta región. No podemos seguir perdiendo tiempo. Pero al mismo tiempo hay que hacer una reordenación completa
completa del modelo presupuestario. Tenemos un problema de ingresos y de gestión presupuestaria. Los presupuestos de la región de Murcia están muy mal diseñados y están muy mal ejecutados. Tú no puedes diseñar reiteradamente durante una década un presupuesto y gastarte un 10% o un 15% más. Y no reestructurar partidas fundamentales que hay que reestructurar. Es que aquí, cuando Bruselas dijo que había que recortar, eligieron recortar por los servicios públicos, pero en otros capítulos algunos siguen de fiesta, de la misma fiesta de los años dorados, ¿no? Creemos que hay que darle una revisión completa. Solamente revisando un 7% del presupuesto regional podríamos garantizar una disponibilidad de 350 millones de euros. Es decir, que a corto y medio plazo, con esa disposición de los 200 millones como mínimo que habría que exigirle al Gobierno de España y los 350 millones que se podrían sacar de la reorganización presupuestaria, tendríamos ya una disponibilidad de 550 millones de euros para poder hacer políticas diferentes. Y junto a eso, pues hay que recuperar el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio. ¿A quién? La pregunta es ¿a quién? Evidentemente a la mayoría no. A la mayoría no, porque los murcianos y las murcianas que tienen unas herencias, unas donaciones y unos patrimonios bajos, y nosotros en Podemos tenemos en nuestro programa electoral, todo el mundo lo puede consultar, un tope de 250.000 euros por heredero. Creemos que ya está bien. No sé cuántos murcianos y murcianas reciben, bueno, sí lo sé, 250.000 euros como máximo por herencia o por donación al año, 22.000. A eso se les bonifica el 99%. Pero si queremos cumplir la Constitución y garantizar que el modelo fiscal en este país, como dice la Constitución, es progresivo, quienes reciben por encima tienen que ir pagando progresivamente más. Progresivamente no significa que quien reciba 250.000 uno tenga que pagar el 100%, sino progresivamente. Y la realidad es que el 60% de los ingresos que se percibían del impuesto de sucesiones dependían de muy pocos murcianos y murcianas que han estado ganando muchísimo dinero en los años de crisis, muchísimo dinero, y que no han contribuido de la misma manera a las necesidades que tiene la región, y por tanto hay que recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos. Terminemos la entrevista. Como verán, no le he preguntado ni por opinión sobre las encuestas, ni por pactos postelectorales, ni le vamos a preguntar. Eso ya en todo caso lo hablamos después del 26 de mayo. Señor Urralburu, candidato de Podemos ECO a la Asamblea Regional, muchas gracias, muy amable, y como siempre le decimos a todos los candidatos, más que suerte, le deseamos que tenga sentido de la responsabilidad en el ejercicio de su función a partir del 26 de mayo, sea esta la que elijan los electores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también, les agradecemos su presencia, su compañía y hasta el próximo día. Buenas noches.